Hace miles de años, cada ciudad de la tierra tenía un dios protector. Solo la ciudad alta de Atenas, gobernada por el rey Cécrope, hijo de Gea, un hombre con cuerpo de serpiente que instituyó el culto al supremo dios Zeus, carecía de uno. En el siglo V a.C., hace unos 2500 años, comenzó la construcción de toda la Acrópolis griega, el Partenón dedicado a la diosa Atenea. Desde aquel entonces, en este lugar, se han guardado grandes secretos, misterios y grandes pensamientos de la historia. El rey Cécrope, el hombre serpiente, reinó durante 50 años la Acrópolis y prodigó una buena educación a su pueblo. Prohibió los sacrificios humanos y los sustituyó por ofrendas de cebada. Les enseñó el oficio de carpintero, a cultivar las viñas, a enterrar a los muertos y la importante institución del matrimonio, pues sin el matrimonio el cosmos no existiría. Los hizo pensar en el misterio de la unión entre un hombre y una mujer que posee un gran poder, ya que la subsistencia del mundo es el hombre, mientras que la subsistencia del hombre es el matrimonio. Pero Atenas seguía sin un dios protector, una ausencia que llegó a los oídos de los dioses del Olimpo, lo que provocó la discusión entre Atenea y Poseidón, porque ambos deseaban ser el patrón de la hermosa ciudad en la cima. Cuando la lucha entre los dos dioses inmortales se hizo intensa, Zeus tuvo que intervenir y decidió que el pueblo ateniense eligiera. Este es el elegante templo del Erectión, aquí en la Acrópolis de Atenas. Y aquí, a mis espaldas, el monumental templo del Partenón, dedicado a la diosa Atenea. El Erectión no solo es un santuario dedicado a Cécrope y a Erecteo, dos de los reyes míticos de Atenas, sino también el lugar donde Atenea y Poseidón acordaron que cada uno haría un regalo a la ciudad ante el cual el pueblo tendría que decidir. Poseidón, el dios de los mares, golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar una fuente de agua. Pero el agua era salada e inundó las tierras de cultivo. Atenea, la diosa de la guerra inteligente y del conocimiento, retiró las aguas e hizo brotar el primer árbol de olivo. Los atenienses descubrieron las bondades del olivo, que no solo producía aceite, sino también perfumes y era empleado para la gastronomía. Fue entonces cuando los atenienses, haciendo uso de la libertad, una cualidad divina, nombraron la ciudad en honor a la diosa Atenea, que desde entonces fue la protectora y patrona de la polis. Poseidón hizo caer su cólera contra los atenienses y envió un maremoto que ahogó a gran parte de las tierras bajas, pero la Acrópolis quedó intacta. Y así comenzó un desarrollo que la convirtió en una de las más gloriosas ciudades de la historia de la humanidad. En este lugar, que era el Ágora antigua de Atenas, grandes oradores como Temístocles, Demócrito y Pericles realizaron grandes discursos. Allá atrás, la Acrópolis de Atenas. Se cuenta también que en este lugar Temístocles unió a Atenas en contra del imperio persa que se aproximaba desde el oriente,
Claro que la historia toda la conocemos. Jerjes llegó, destruyó completamente Atenas, que fue reconstruida posteriormente. La mayoría de los grandes templos de la Acrópolis fueron reconstruidos por el gobierno del rey Pericles, que marca la era dorada de Atenas. Pericles fue llamado el Olímpico, no solo por su imponente voz y excepcionales dotes de orador, sino también por lograr la victoria sobre los persas en la batalla de Micala el 479 a.C., que puso fin a la invasión persa en Grecia. Esta es la monumental entrada a la colina de las ninfas y a toda el ágora central frente a la Acrópolis de Atenas. Cuentan que estas piedras con las cuales están construidas las murallas datan del 2800 a.C. Algo impresionante para todo lo que es esta zona arqueológica patrimonio de la humanidad aquí en Grecia. Las ninfas son hijas de Zeus, asociadas a lugares de la naturaleza, como arroyos, montes, una arboleda, el mar, un manantial o una fuente de agua. Muchos hombres quisieron alcanzar el amor de las hermosas ninfas que contentas habitan las moradas de la vida. Y yo hice mi intento. Este lugar es conocido como la colina de las ninfas, aquí en Atenas. Encontramos un lugar para refrescarse porque hay como 50 grados Celsius y desde este lugar mágico se cuenta que los grandes guerreros invocaban a las ninfas para la protección durante las batallas de aquellos lejanos tiempos. Los griegos fueron grandes guerreros, especialmente los espartanos, que basaban su poder en un sistema educativo orientado desde la infancia a la preparación para el combate. Este es el Hefestión, el templo dedicado al dios Hefestos, dios de los metales y de los trabajadores de los antiguos griegos. Es uno de los mejor preservados aquí en todo el complejo arqueológico de la Acrópolis de Atenas. En torno de este templo, los antiguos griegos forjaban las armas para el ejército y los guerreros de aquellos tiempos. Después de la invasión de los persas, los griegos juraron no reconstruir jamás los santuarios destruidos como recuerdo perpetuo de la ferocidad de los invasores, por lo que concentraron su esfuerzo en la reconstrucción de su economía. Y cuando Pericles llegó al poder, su proyecto fue hacer de Atenas el centro del poder y la cultura griega. Esta es la montaña del Areópago, bautizada en memoria del dios de la guerra griego antiguo Ares. Cuenta la historia que en este lugar, en el año 51 después de Cristo, el apóstol Pablo realizó un sermón aquí para convertir a los antiguos griegos a la nueva religión cristiana. Desde aquel entonces es un lugar de visita y de peregrinación de muchísimas personas. Y atrás, la gran Acrópolis de Atenas, Grecia. El amor a la sabiduría es uno de los más grandes aportes de los griegos a la humanidad. Una manera de pensar dinámica en busca de la verdad, el bien y la belleza en los más altos grados
del ser divino. Cuenta la historia que Sócrates pasó sus últimos días aquí, en lo que se conoce como la prisión de Sócrates en Atenas, en el lado oeste de la Acrópolis. Sócrates fue un crítico del imperio de Critias y también cuestionó todos los postulados que sostenían los sofistas, que vendrían a ser unas especies de políticos actuales. Los últimos días los pasó acá antes de tomar la cicuta y pasar a la otra vida. Sus recuerdos quedan inmortalizados en estas piedras, porque fue uno de los grandes fundadores del pensamiento greco-romano y de la academia griega. Desde estas tierras surgen filósofos imprescindibles que marcan el pensamiento del mundo hasta nuestros días. Aquí en medio del sitio arqueológico de la Acrópolis de Atenas nos encontramos con una sorpresa. Una estatua de Sócrates y aquí una de Confucio, en un encuentro simbólico que tuvo efecto el año 2021 y que de alguna forma simboliza la gran síntesis entre Oriente y Occidente, la principal corriente de pensamiento para el futuro. Dos mundos distantes que parecieron destinados a negarse y alejarse mutuamente por siempre, hoy se encuentran en el corazón de Grecia, un símbolo de la gran síntesis científica llamada a traer el equilibrio que el mundo necesita para la evolución de la conciencia en el universo. Hace miles de años, la filosofía griega en gran medida nació en este lugar, la Acrópolis de Atenas, Grecia. A mis espaldas, el Partenón. Hoy los invito a inscribirse a la nueva Academia para el Cultivo de la Sabiduría y la Evolución de la Conciencia, la nuestra, compuesta de 4 escuelas, de 8 disciplinas cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Toda la información en www.academia.cl.